Buenos días, hermano mío. Bueno, con esta presentación intentaré explicarme lo que en palabras no he podido o no he sabido transmitir o comunicarme cuando he dicho que, bueno, y quiero explicarlo de esta manera. Durante el tiempo que llevo estudiando la escritura, que son muchos, ¿eh? Más de 30 años para decirlo exactamente, me he dado cuenta o he llegado a la conclusión, y esto es algo mío personal, es una interpretación mía personal que yo la comparto, y es que en la escritura, en la Biblia, en toda la escritura, hay puesto como un velo, y ese velo es el mismo texto, es la misma escritura, es la letra, el texto, ¿sí? Pero el texto es lo que dice, pero lo que realmente quiere decir el texto está dentro de ese texto. A esto es lo que yo le llamo el velo del texto. Lo que realmente quiere decir no está fuera, sino está dentro del texto. ¿Sí? Es lo que he intentado. Y luego con el asunto de la identidad, de nuestra identidad, lo que quiero aclarar con el asunto de nuestra identidad en Cristo, que no es precisamente ese término, sino es nuestra identidad de quiénes somos en Cristo, de quiénes somos en Cristo. Estamos en Cristo, por supuesto. Todo lo que somos de Cristo estamos en Él. Pero ¿de qué manera estamos en Él? Porque la mayoría hemos venido a Él con la mentalidad de que somos gentiles, porque así se nos ha enseñado, así hemos aprendido, así se nos ha dicho, somos gentiles, que no somos el pueblo de Israel, que Israel es una cosa y nosotros somos otras, nosotros somos la novia del Cordero, Israel es el pueblo escogido, pero nosotros somos los gentiles porque hemos sido adoptados y bueno, en fin, todo esto. Pero yo vuelvo a ratificarme en ello, y en esto sí me ratifico, es que no somos gentiles, no somos gentiles, cuando digo que no somos gentiles, no somos un pueblo distinto a ese pueblo que Dios dispersó por las naciones. A eso me refiero, de que tenemos una identidad de gentil, una identidad falsa, de falsos gentiles, somos falsos gentiles, no somos gentiles verdaderamente gentiles. Nos hemos mezclado entre los gentiles, pero somos pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y esa nación santa, esa nación que Él apartó, que es la palabra santa, apartado, esa nación que son los escogidos, es el pueblo de Israel. Fue el único pueblo, la única nación, porque solamente hay dos naciones sobre la tierra, y eso es lo que vamos a ver ahora, con el asunto que más a la mayoría de la gente les, les impacta o les llama la atención de las cosas que hablo, que es el asunto de lo que sucedió verdaderamente en el Edén, cuando yo he dicho muchas veces que eso no es lo más importante, aunque lo es importante que entendamos esto del Edén, pero lo más importante no es exactamente esto, sino saber nuestra verdadera identidad de quiénes somos en Cristo. Y no somos jornaleros, no somos jornaleros. Y ahora más adelante me explicaré en el asunto este de por qué digo que no somos jornaleros. Somos hijos, así como ese hijo que estaba en la casa del padre en esa predicación del hijo pródigo, esa parábola, era hijo, el que estaba en casa era hijo, pero es que el que volvió también era hijo, pero cuando él vuelve a la casa del padre, él no se siente hijo por cuanto sus pecados lo han avergonzado tanto lo han avergonzado, que él ya no se siente hijo o no es digno, no se siente digno de ser hijo, entonces él dice, hazme como uno de tus jornaleros. Esa palabra jornalero la podemos cambiar por la palabra gentil. ¿Mm? Porque un jornalero y un gentil es lo mismo. Un jornalero es alguien que no pertenece a la familia. Un jornalero es alguien que está cumpliendo una función específica para la que fue llamado, porque un jornalero también es llamado, así como nosotros hemos sido llamados, un jornalero es llamado, pero no es llamado a pertenecer a la familia, es llamado a cumplir. Por eso vemos en las iglesias, en las congregaciones, tantos profesionales, porque son llamados y cumplen las misiones específicas en los diferentes ministerios que hay, pero luego no se sienten de la familia en el sentido de que se sienten gentiles. A esto es lo que yo me refiero con la identidad, con nuestra verdadera identidad, ¿sí? Y ahora más adelante al final, lo dejaré para el final viendo que el asunto del Edén, de Adán y Eva es lo que más llama la atención, que para digo que no es lo más importante, pero voy a comenzar con ello y dejaré lo de nuestra identidad al final, ¿sí? Entonces, avanzando con esto, entonces
voy avanzando con lo que he dicho de acerca del velo, quiero decir lo que dice, cómo lo explica Jesús, que lo explica de forma más sencilla que lo que yo trato de explicarlo. Porque yo no soy tan bueno con las palabras como lo fue él o como lo es él, porque él sigue hablando todavía. Y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino, el misterio del reino de Dios, más a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces aquí hay dos cosas que quiero remarcar en este texto y es vosotros y los otros, los unos y los otros, ustedes y los demás, son diferentes sinónimos de la misma palabra, ¿no? Entonces, estas dos palabras quiero marcarlas porque ahora vamos a tratar sobre ellas más adelante. ¿Quiénes son uno? ¿Quiénes son los otros? ¿Quiénes son vosotros? ¿Quiénes son los demás? ¿Quiénes son estos dos grupos? Ahí, porque la escritura de Génesis y Apocalipsis trata de dos grupos. Siempre va a tratar de dos grupos, de los escogidos, de los no escogidos. Solamente de ovejas y de cabritos, de trigo y de cizaña, de los que oyen la voz de Dios, de los que pueden oír la voz de Dios y de los que no pueden oír la voz de Dios, dicho en palabras de Jesús, de la semilla que fue sembrada por el sembrador, por el buen sembrador, la buena semilla, y de la otra semilla que no fue sembrada por el buen sembrador, fue la que fue sembrada por el enemigo. Siempre dos. Así comenzó y así va a terminar. Así va a terminar. En el final, él pondrá a los unos a la derecha y a los otros a la izquierda. Así como comenzó, así terminará la historia. Así terminará la historia. Bueno, la historia en este siglo, porque luego en el siglo venidero, ese que se conoce así, ya será distinto y eso no voy a entrar en ello. Entonces, estas dos palabras quiero remarcar, los unos y los otros, pero quiero remarcar también para que viendo no vean, viendo el texto, viendo el velo, no vean lo que hay detrás o lo que hay dentro del texto, de manera de que no lo entiendan. Porque el texto está para todo el mundo, el texto lo puede ver cualquiera, un niño, un creyente o un crédulo, lo puede leer, lo puede ver, pero entenderlo ya es distinto, para que no lo entiendan, aunque lo lean, aunque lo estudien, aunque lo escudriñen, si no se les corre el velo, Dios no los va a permitir que no entiendan. Y así es como lo explica Jesús, lo que yo he querido decir con el tema del velo. Y por eso era que él decía, por eso era que él hablaba en parábolas, porque él decía que sin parábolas no les hablaba. No les hablaba sin parábola. ¿A quién no le hablaba sin parábola? A todo el mundo, a todo el mundo. O sea, les mostraba el texto porque esas parábolas, luego él sabía que esas parábolas, esas palabras, iban a quedar reflejadas en forma de texto, en forma de su palabra, en forma de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces esas palabras que hoy en día son texto, él las hablaba para todo el mundo, cosa que hoy en día cualquiera puede leer un texto bíblico, adquirirlo, pero, no todos los iban a entender. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, aquí también hay dos palabras que quiero remarcar. La primera es la palabra escondida, es decir, algo que está escondido, es algo que no está a la vista de todos, pero ¿dónde está escondido? ¿Dónde? Ahora voy a decir. Y luego la palabra desde. Esta palabra desde la fundación del mundo es importante porque hay otros textos bíblicos que hablan desde antes de la fundación del mundo. Entonces, antes de que el hombre fuera formado, antes de que el ser humano habitara la tierra, hay unos textos bíblicos que hablan desde antes. Pero en este caso, en esta parábola concreta, que es la que me voy a centrar para que luego vayamos al Génesis, porque no soy yo, sino es Jesús mismo el que nos va a enviar al Génesis, a través de esta parábola, nos va a mandar al comienzo, donde todo comenzó, donde debíamos haber comenzado todos a estudiar la Escritura, pero hemos empezado a ver la película por la mitad, y encima con spoilers, como llaman, spoilers que nos han contado, otro que la vio desde su óptica, nos las contó. Nos contó lo que cree que sucedió en un principio. Lo que él cree que sucedió en un principio, pero nosotros empezamos a ver la película por la mitad y nos creemos confiadamente, de forma con ingenuidad, nos hemos creído el spoiler que nos han contado, ¿no? En fin. Entonces, la palabra escondida significa que algo que no se sabe, porque está escondido.
Pero está escondido, ¿dónde está escondido? Quiero decir que está escondido dentro de la misma escritura, porque Jesús va a narrar, nos va a narrar primero el texto, nos va a dejar el texto, que este texto lo habla delante de todos. Ahora lo veremos, como ese texto es para todos, pero luego cuando Él lo da a entender, cuando Él lo explica, ¿m? Él no lo explica a todos. Y ahora lo vamos a ver. ¿Dónde está escondido ese texto? Y entonces, y está escondido no para que perdure para siempre y para que nadie lo sepa, como algunos me han dicho. No, no te metas con esas cosas porque las cosas son escondidas son para Dios y las reveladas para los hombres. Claro que las cosas escondidas son para Dios porque Él es el que las esconde. Pero las reveladas, ¿pero qué es lo revelado? Aquí tenemos que hacer una pregunta. Que revelado es algo que antes tenía un velo, por eso cuando le quitan el velo es revelado. ¿Mm? Pero antes estaba, entonces, ¿quién lo escondió? Lo escondió Dios. Pero Él quiere revelarlo a algunos, a los unos, no a los otros. A los unos se los quiere revelar, pero no todo el mundo quiere, porque como ya la mayoría ha dicho, han entrado a ver la película por la mitad y ya se han sentido cómodos con lo que le han contado, entonces de repente cuando o alguien señala algo que está escondido y dice, no, esto no fue lo que a mí me contaron. Esto no me vengas a cambiar la historia de la Caperucita, la película que a mí me contaron. Esto no suena como lo que a mí me han contado, por lo cual esto me suena a falso maestro, esto me suena a estas cosas. Así que dejémoslo ahí, sí, suena muy interesante, todo lo que tú quieras, pero déjame tranquilo, cómodo con lo que con la película que me contaron a mí. El que quiera continuar así, esa es su decisión. Yo ya tomé la mía hace mucho tiempo ya. Entonces, desde la fundación del mundo. ¿Cuándo fue esa fundación del mundo? Génesis. Entonces aquí vamos a entrar, ahora sí vamos a ir bueno, Génesis. Entonces, hablando otra vez del velo, de ese velo, entonces aquí vemos un pasaje en Génesis que ese velo dice que Adán puso el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Y esa palabra ella es muy importante, ya que hay un velo que luego yo lo voy a señalar, pero no soy yo quien lo va a levantar. No soy yo quien lo levanta porque yo no soy Dios. No, Él es el único que puede levantar el velo, aquellos que quieren. Yo solamente voy a señalar, así como Jesús nos está señalando aquí el Génesis, nos está señalando, pero nos está apuntando que vayamos al Génesis para entender lo que Él explicó en esa parábola del trigo y la cizaña, pero la mayoría no han ido al Génesis, la mayoría se han quedado ahí, se han quedado a la mitad de la película con lo que le han contado, con el spoiler que le contaron, entonces predican, esta parábola del trigo y la cizaña se predica desde el texto, no desde adentro del texto, se predica de lo que él narró, más no de lo que él explicó, desde el texto, desde el velo, y a esto es lo que yo me refiero. Entonces, aquí están los textos de Génesis, que ahora no voy a especificar, sino que lo dejaré un poquito más adelante, porque para poder entender esto de Génesis tenemos que otra vez irnos al contexto de lo que Jesús nos está señalando. Vamos a irnos aunque Génesis es la que nos ayuda a entender prácticamente toda la escritura, y sin Génesis es difícil entender la escritura, sin entender Génesis, sin entender el comienzo, sin entender cómo empezó la película. Si tú no entras al principio de una película y entras empezada, es muy difícil. Tú te vas a empezar a hacer suposiciones que parecen que sí, pero luego cuando termina la película te das cuenta, uy, pues no era así la cosa como yo me lo había creído o como me la habían contado, no era así. Bueno, esto no sucede a la mayoría de los creyentes, porque cuando venimos al Evangelio, bueno, léete el Evangelio de Juan, léete que son bonitos, hay palabras bonitas, que parecen bonitas, hay otras que no tanto, pero parece bonito, pero sin entender, se quedan con el texto. Entonces, voy a ir entonces a esto que Jesús nos señala para que podamos entender, aunque como he dicho, Génesis nos ayuda a entender toda la película, sin embargo, para entender lo que sucedió específicamente con el asunto de Adán y Eva, para entender qué fruto comieron, qué pecado cometieron, todo esto, para poder entenderlo, paradójicamente no está en el Antiguo Testamento. Sí hay parte de ello, pero Jesús nos señala, Él es el que nos va a dar los detalles de lo que realmente sucedió allí, aunque luego hay otros textos, otros libros, como es el libro de Ezequiel, por ejemplo, Isaías también, que nos hablan de lo que sucedió en el Génesis, pero Jesús quien nos da detalles más específicos. Entonces aquí, en esa parábola, que ahora no voy a leer toda porque ya la conocemos, él habla de que
vino de que el sembrador sembró una buena semilla, pero luego vino un enemigo y sembró entre el trigo. Esas dos semillas sabemos que hay un trigo y una cizaña, pero dentro del ese entre, que podríamos decir también dentro del trigo, se sembró una cizaña o una semilla que luego produjo cizaña, ¿no? Produjo una cizaña, pero toda cizaña proviene de una semilla, ¿no? Entonces se sembró la semilla, porque fueron dos sembradores, dentro del trigo. Y le dice que luego, y se fue. Entonces, cuando brota esta semilla, ¿eh? Los hijos, o en este caso vinieron entonces los siervos del padre de familia, que son ángeles, que luego el Señor Jesús va a decir que son ángeles, estos siervos de familia, y le dijeron, Señor, ¿no sembraste tú una buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. O sea que el que sembró la cizaña fue ese enemigo, ¿no? ¿Quieres que la vayamos y la arranquemos? Importante. Esta palabra me gustaría que se quedaran con ella porque es importante. Quieren que vayamos y la arranquemos. ¿Mm? Y él les dijo, no, no, deténganse, alto. Ya estaban dispuestos a arrancar esa semilla. Él les dijo, detengan su mano. No, no sea que arrancar una, arranquen también la otra. Dice, dejad crecer juntamente, otra vez esta palabra que también quiero remarcar para que nos quedemos con ella. No sea que juntamente lo arranquen lo uno y lo otro. Entonces, ¿quién es uno y quién es el otro? Hablemos, vuelvo a decir otra vez, dos, lo uno y lo otro, uno y el otro, cabrito y oveja. No arranque, en fin, de esto va toda la escritura, el uno y el otro. A uno se les es dado a conocer los misterios del reino, mas a los otros no. A los otros les hablaré solamente para que no entiendan. Les hablaré en forma de parábolas para que no entiendan. Mas a vosotros os he dado a conocer los misterios, a los unos, no a los otros. Entonces, luego vemos la explicación. Él narra para todos. Cuando él narra esa parábola, ahí estaba toda la multitud que le seguía. Estaban todos, estaban los unos y estaban los otros, estaban todos. Entonces, el texto es para todos. Lo que no es para todos es el contenido de lo que realmente el texto quiere decir. Eso es lo que no es para todos. Vuelvo a decir que sin parábolas no les hablaba. Vuelve a decir esa palabra que estaban escondidas desde antes de la fundación del mundo. Y aquí cuando empiezan antes de empezar a dar el entendimiento, antes de levantar el velo a los discípulos, dice que despedía a la gente. O sea, él mandó a despedir a la gente, a los otros. Se quedó con los unos y despidió a los otros, porque no era para ellos. No era para ellos. Y entró en la casa. Entró en la casa, en un lugar ya más privado. Venga, los que son míos, aquellos que me diste, estos son míos. A ellos se les ha dado a conocer los reinos. Vengan, entremos en el reino, que aquí dentro del reino es donde se da a conocer los misterios del reino. Es aquí en el reino, no fuera, no allá afuera, donde están los perros que se llaman gentiles. Allá afuera no, adentro, dentro de la casa. Entonces, los discípulos le dijeron, explícanos esa parábola, explícanos porque hemos visto el texto, pero ahora queremos saber lo que realmente dice el texto, ahora queremos saberlo. Y solo tú nos lo puedes explicar, porque tú eres la verdad. Bueno, entonces aquí empieza a explicar esa parábola, y dice que y ya sabemos, ¿no? La explicación, pero para avanzar rápido en esto, yo lo he hecho de esta manera. Entonces, quiero poner aquí por separado cada uno de los que forman parte de esta escena. ¿Quiénes forman parte? Aquí tenemos a un sembrador que sembró la buena semilla. Tenemos al otro sembrador, sembrador número 2, que sembró la segunda semilla. Los hombres que dormían, dice la escritura, unos siervos de la familia del padre, los siervos del padre de familia. Tenemos aquí también tenemos cuando la hierba, aquí tenemos una hierba que dio un fruto. Una hierba que dio un fruto. Bueno, ahora veremos. Y luego tenemos un campo. Estos son todos los que forman parte de esta narración, ¿no? Tenemos un granero, tenemos una siega y otra vez esa palabra, lo uno y lo otro. Dos grupos, el uno y el otro. Entonces ahora vamos a empezar según lo que Jesús explica, no lo que yo explico, sino lo que explica él, quién es cada uno de estos. ¿Quién es cada uno de estos participantes? El que sembró el primer sembrador fue el que sembró la primera semilla. Recordémonos, tengamos presente que él nos señaló al Génesis, el comienzo.
desde la fundación del mundo, no antes, sino desde que el primer hombre fue formado, desde que la primera semilla fue sembrada, desde que la primera semilla fue sembrada. ¿Mm? ¿Quién la sembró? El Hijo del Hombre, ese que se paseaba por el huerto, ese que caminaba a la luz del día con Adán y Eva, con quien ellos tenían comunión. Ese fue el que los plantó a ellos allí. Ese fue el sembrador. Ahí está el trigo. Adán y Eva, ellos eran ese trigo, primera semilla. Primera semilla que se dividió en dos porque recordemos que Adán salió de la costilla, ¿no? Entonces, ¿sí? El segundo sembrador de la segunda semilla, el diablo. Los hombres que dormían. Aquí la escritura no nos los especifica en este pasaje concretamente no especifica quiénes son estos hombres que dormían. En Mateo no nos lo especifica, pero esto nos lo especifica en el libro de Ezequiel, quiénes eran estos hombres que dormían, que al igual que estos siervos de padre de familia, también eran ángeles. Pero ¿por qué los separa aquí en dos grupos? Porque estos que se durmieron son los que habla el libro de Ezequiel, que solo tengo yo explicado en otra presentación que hice, que estos hombres que se durmieron son estos ángeles que estaban allí, que estaban en ese huerto antes de que el hombre fuera plantado. Ya habían ángeles allí, ya habían árboles, esos árboles que nombra el Edén, esos árboles, está hablando de ángeles con los que Adán y Eva, al igual que tenían una comunión con Dios, seguramente también ellos tenían comunión con estos ángeles, y a estos ángeles se les dio una encomienda. Dios les dio una encomienda, y esa encomienda era de guardar, de vigilar, de cuidar a estos hombres, a la creación que Dios había puesto allí, a los hombres. Pero estos hombres dice que se quedaron dormidos, y cuando estos hombres se quedaron dormidos, estos ángeles que dice Ezequiel que se quedaron como hipnotizados, que se quedaron como embelesados viendo la majestad, la majestuosidad, la belleza de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, de un árbol, que dice Ezequiel que estaba en el Edén, lo dice Ezequiel, un árbol que estaba en el Edén, que ya sabemos quién era ese árbol. Estos ángeles, mientras se durmieron, vino ese enemigo y sembró, o sea, no cumplieron con su labor, con su responsabilidad de cuidar a los hombres, y mientras ellos descuidaron esa labor, vino el enemigo y sembró la semilla. Esto es lo que narra Jesús, ¿sí? Luego, estos siervos de familia, él dice que son esos ángeles, ¿ves? Ahí habían, en ese Edén, en ese sitio que nos está mandando Jesús al comienzo, a la fundación del mundo, ¿ves? Antes de que Adán y Eva estuvieran plantados allí, allá habían más seres vivientes a los que se les llama ángeles. La Biblia en algunos pasajes de las Escrituras a esos ángeles les llama en forma de árboles, En muchos pasajes de la Escritura a los hombres también se les nombra como árboles, también a los hombres. ¿Por qué? Porque se les nombra como árboles, porque provenimos de una semilla. Pero todos los hombres, todos los seres humanos provenimos de una semilla, y una semilla que da fruto según su género. Según su género. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. No vamos a dar cualquier fruto. Y cuando salió la hierba, dio un fruto. Es una hierba que da un fruto, pero dice el Señor Jesús que esos frutos que da no son peras, no son manzanas, no son plátanos, sino que son hijos. Lo dice Jesús, no lo digo yo. Esto para que sé que mi hermano, según yo no me expliqué bien, era como que tenemos que leer la escritura entre líneas o adivinar. Bueno, aquí no estamos ni leyendo entre líneas ni estamos adivinando. Yo estoy aquí poniendo lo que Jesús explicó. Dijo que esa hierba que dio un fruto, y ese fruto que dio son hijos. Entonces, ¿qué hierba podrá dar hijos? ¿Qué hierba? O la palabra hierba podríamos cambiarla por la palabra planta, que es un sinónimo, o la palabra árbol. Y que árbol puede dar fruto. Yo he dicho antes que en la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que la Biblia muchas veces menciona a los hombres como árboles. A los hombres, también a los ángeles le menciona como árbol, a Jesús le menciona como árbol, y a Satanás le menciona como árbol. Esto está en la Escritura en varios pasajes. Esto lo tengo en otras presentaciones que he hecho acerca de los dos árboles del Edén. Y luego tenemos un campo que dice que Él es el mundo. Ese campo, dice Jesús, que ese campo es el mundo. Pero ¿de qué mundo está hablando? ¿Está hablando del mundo de la Tierra, del globo terráqueo? No está hablando del globo terráqueo, está hablando de los habitantes. Ese campo eran los habitantes del mundo. Ahora,
si nos está mandando al Génesis, al Génesis en este caso, en la fundación del mundo, la fundación del mundo, ¿qué habitantes habían en la fundación del mundo? ¿Qué habitantes? Además de los ángeles que habitaban ese mundo, estaban dos seres humanos, dos semillas. Bueno, una semilla que se partió en dos, ¿eh? Es una misma semilla porque Eva provino de Adán. Entonces Dios plantó el trigo, Dios plantó la buena semilla. Dios plantó la buena semilla, plantó a Adán, de la cual también produjo a Eva, ¿no? Entonces, de la misma manera como Génesis, como Juan 3:16, ese versículo famoso que utilizamos para evangelizar, de tal manera amó Dios al mundo. ¿A qué mundo amó Dios? ¿Al globo terráqueo, a la tierra? No, amó a los habitantes, de tal manera amó Dios a los habitantes del mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces está hablando de los habitantes, no de la tierra. Entonces, de la misma manera, aquí ese campo no está hablando de la tierra, esa tierra que se pudo plantar una semilla, está hablando de habitantes. Y esos habitantes eran Adán y eran Eva. Y ese granero dice que es el reino del Padre. Ese granero es el reino, esa casa donde él le dice a Jesús, vengan, entremos a la casa, vamos al reino, que es en el reino donde van a conocer estos misterios del reino. Les voy a mostrar lo que hay en el reino, y para ver los misterios del reino tienen que venir al reino. Dios les hace entrar en la casa, de forma figurativa, ¿no? Y la ciega dice que es el fin del siglo. Y luego lo uno y lo otro. Esa palabra, lo uno y lo otro, aquí lo dejo en interrogante y luego lo voy a desvelar. Desvelar en sentido figurado, que digo yo que no soy yo quien desvela nada. Los hijos, dice, y esos hijos, ¿ves? Esa semilla que produjo hijos, son hijos del reino. Son hijos del reino. Y esa semilla que produjo, que sembró ese otro sembrador, son hijos, no son frutas, son hijos del malo. Ahora, y aquí es donde yo lo hago, y por eso lo pongo en asterisco, porque es algo que yo hago yo, no lo hace la Escritura. Sí, aunque sí lo hace, pero como en este pasaje, que es el que estoy yo ahora, sí lo hace, pero en este pasaje, Jesús como no dice que es Caín y Abel, por eso yo lo pongo en asterisco, así como en el donde dice que los hombres dormían, no lo dice la Escritura, pero yo sé que sí que lo dice la Escritura, entonces por eso también lo pongo en asterisco, porque no lo dice Mateo capítulo 13. ¿Ve? Solamente lo que está en asterisco, lo que no dice capítulo Mateo. Lo demás lo he puesto yo, ¿vale? Entonces tenemos a un sembrador, al primer sembrador, y al segundo sembrador, dos sembradores. Tenemos la primera semilla y la segunda semilla. Recuerden lo que he dicho antes. Se trata siempre de dos líneas, la escritura. Estamos en el comienzo y así va a terminar. Este siglo va a terminar así, con dos linajes, con dos líneas. Tenemos aquí la primera semilla, que sería la palabra simiente también. Es un sinónimo. Podríamos cambiar esta palabra semilla por la palabra simiente. ¿Sí? La palabra simiente. La palabra simiente, que es la palabra en hebreo, la palabra cera, H32, 3432, la referencia H3432 para los que lo quieran buscar, que es la palabra cera, y miren lo que significa la palabra cera, significa también semilla o espermatozoide, esperma. Que es la única semilla que puede dar como frutos hijos, porque aquí está diciendo Jesús que esos frutos que dio fueron hijos, o sea, que no se escandalice por lo que he utilizado la palabra esperma, porque Jesús está diciendo que esa semilla produjo un fruto y esos frutos fueron hijos. ¿Y cuál es la única semilla que produce hijos? Pues el espermatozoide, no hay otra, no hay ninguna otra, no hay ninguna otra. Y está la segunda semilla, dos semillas y dos sembradores, dos semillas, dos sembradores. Ahora pregunto, ¿dónde, en qué campo, si habían dos habitantes, que en ese campo había dos habitantes, dónde podía germinar, dónde podía dar fruto esta semilla? Si habían dos seres humanos, había un hombre y una mujer, pues la respuesta es lógica, ¿no? Sobre la mujer. En la mujer, por eso mientras Adán estuvo tanto tiempo solo en el Edén antes de que Eva fuera creada, pasaron seguro muchísimos años para que le diera tiempo a poner nombre a todos los animales, a que él se sintiera solo, y fue que después que Dios le dio, pasó mucho tiempo. Nosotros leemos Génesis 3:1 y pensamos que eso ocurrió así tan rápido y que enseguida que ella fue creada, enseguida fue y cogió del árbol. No, ellos tuvieron una comunión entre ellos caminaban con Dios, tenían comunión con Dios. ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos, no lo sabemos, pero seguro que pasó mucho tiempo antes de la caída, por lo cual en ese tiempo, cuando ella fue, entonces fue que cuando el enemigo tuvo sus
preparó, porque Él es paciente, preparó el momento, buscó el momento adecuado y iba seduciendo. Ella escuchaba una voz que le seducía. Eso lo dice Pablo, no lo digo yo, lo escuchaba, porque dice Pablo que fue la mujer la que ocurrió en transgresión y dice que fue siendo seducida, siendo engañada, pero la palabra original es la palabra seducida, ocurrió en transgresión. Fue la mujer y no el hombre, dice, fue la mujer y no Adán. Adán no fue engañado, lo dice Pablo. Entonces, esta mujer, siendo engañada, para que se dejase plantar una semilla, cuando Satanás le dice a la mujer, no moriré. O sea, si es que si yo hago esto, si yo como de este fruto, comer es un sinónimo de comunión. Si yo hago esto, entonces Dios me dijo que voy a morir. Satanás le dijo, no morirás, sino que sabe Dios que si haces esto, el día que tus ojos serán abiertos y serás como Él. Serás como Él. O sea, si tú y yo tenemos una descendencia, que eso es lo que realmente el enemigo quería, no era que se dejó seducir por Eva porque los ángeles no tienen atracción sexual, simplemente ellos querían un propósito mayor, que era recibir gloria como este enemigo que se quiso comparar a Dios, y si Dios tenía todo, ya Él tenía ángeles que le servían, que son estos ángeles caídos, ya Él tenía eso, o sea, él ya era casi como Dios. Él tenía toda un ejército, una tercera parte de las estrellas, dice, de esos ángeles que cayeron junto con Él, ya le servían y le sirven. O sea, pero él no se conformó. Él cuando vio la joya, la corona de la creación, él para poderse sentir igual que Dios, igual, quiero ser como Dios, necesito lo mismo. Entonces, pero no había, cuando vio a Adán solo, dijo, aquí no puedo, pero ya él sabía los planes, y esto ahora lo digo yo así, pero, y sé por qué lo digo, ahora no lo puedo explicar, él ya sabía los planes, de que Dios iba a crear una raza que se iba a multiplicar, y él esperó el momento oportuno, pero dice, bueno, entonces para yo poder ser igual a Dios, yo tengo que tener lo mismo, y si es posible mejorar lo que él hace. Entonces él esperó pacientemente hasta que la mujer fue creada, hasta que ese campo fértil donde poder plantar una semilla fue creada, y fue cuando ocurrió que la sedujo, le dijo, no, si haces esto, vamos a ser como Dios, vamos a tener una descendencia que nos va a adorar, que nos va a rendir culto, que vamos a ser, tú y yo vamos a ser dioses, vamos a ser como Dios, vamos a ser como Él, seremos como Él. Entonces quizás ahí vino la tentación, vamos a ser como Él, vas a ser como Él. Por eso luego más adelante dice la Escritura, en el mismo Génesis, cuando después de la caída, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ha venido a ser como uno de nosotros, lo dice Dios mismo. El hombre ha venido a ser como Dios. ¿Cómo? No dice que ha sido Dios, sino cómo ha querido ser como Dios, ¿no? En fin. Entonces, vemos aquí este versículo que dice, Jesús también lo dice, esto no está en esta parábola, pero este versículo dice que toda planta que no plantó mi Padre celestial será arrancada. Toda. ¿Cuánto es toda? Es toda. No dice que algunas sí, otras no. Y tampoco nos dice que no nos manda tampoco a evangelizarla, cuando yo digo de evangelizar cabritos, porque ellos no pueden oír la voz de Dios, y si no pueden oír su voz, y la Biblia dice, la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír su palabra, la palabra de Dios, entonces hay un grupo que Jesús dijo que no pueden, estos son los otros, estos son los demás, estos que Él mandó a salir fuera, estos que no los invitó a la casa, a entrar a la casa cuando le va a declarar los misterios del reino, les deja fuera, eso que dice la Escritura, y los perros estarán fuera, los gentiles estarán fuera. Importante esa palabra, gentiles, que se menciona como perros. Los perros no entran en la casa. El símil del perro no es una humillación. El símil del perro que nos suena, es que nos tratan como perros. No, el símil del perro es que los perros no viven dentro de la casa. Los perros se quedan fuera. Los perros en el patio, amarrados o sueltos, como sea, pero fuera de la casa, no entra. Un perro no entra en la casa. Ese es el símil del perro. No es la gente a veces le dice, es que porque yo digo que si nos decimos que somos gentiles, nos estamos diciendo a nosotros mismos que somos perros. Entonces, claro, si yo le digo a alguien, es que si te dice que el gentil es un perro, se lo toma como un insulto, porque no entienden, porque ese es el texto. Perro, la palabra perro es el texto. Ahora, lo que quiere decir ese texto está dentro del texto. Ese es la palabra perro es el velo. Pero lo que quiere decir esa palabra perro está dentro. Lo que te está diciendo es que si tú eres un perro, si tú eres un gentil, tú no vas a entrar a la casa y no vas a conocer los misterios del reino. Los perros estarán fuera. Y dice que será
toda arrancada. No dice evangelizada, no dice será tratada con algún tipo de fertilizante para ver si cambiamos su naturaleza y quizás, no dice esto, dice toda será arrancada, toda será arrancada. Los ángeles cuando le preguntan, Señor, ¿quiere que vayamos y arranquemos? Dicen, no, déjala crecer juntamente lo uno. Pero dice que en el fin del siglo, en el fin de la siega, Él mandará a sus ángeles a cosecharlo, dice, y recogerá a los unos al trigo en su granero, en su casa. Ese granero es ese reino otra vez, ese reino. ¿Sí? Y a los otros los atará en manojo para ser quemados en el fuego. Ese fuego que hace alusión a eso que dice, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Esos son todo ese linaje, todo eso que son los verdaderos gentiles. Estos son los verdaderos gentiles, los que no son de la casa, no pertenecen al Padre, no son del Padre, no son del Hijo del Hombre. Esos son todos los gentiles, por lo cual si decimos, si seguimos aludiendo de que somos gentiles, estamos diciendo que somos del otro linaje, de la otra línea. Entonces, esta es la seriedad de este asunto y no solamente por un morbo de decir, wow, lo que sucedió entonces en el Edén fue un acto sexual, un acto sexual así como lo conocemos, así tal como lo conocemos nosotros, no sé, no podría decirlo a ciencia cierta, aunque yo creo que sí, pero tampoco no estoy seguro si fue así exactamente. El asunto es que se plantó una semilla, pero Dios también plantó una semilla en María, y María... no podemos decir, alguno me lo ha dicho, de hecho alguno me lo ha dicho con sarcasmo, entonces quiere decir que María entonces también tuvo relaciones sexuales con Dios. Por favor, hasta dónde llega nuestro corazón cegado, nuestra mente cegada. ¿Tuvo necesidad Dios de tener relaciones con María, sexuales con María para que María quedara embarazada? No, sin embargo una semilla le fue plantada. Ahora, ¿tuvo necesidad de Satanás de tener relaciones con Eva para plantar una semilla? Quizás sí, quizás no. Quizás no, porque Satanás, después de Dios, es el ángel más perfecto, casi como Dios. Después de Dios, en su momento, Satanás, perfecto eras en todos tus caminos. Dice que el día que naciste se preparó fiesta, tamboriles, joyas, todo fue preparado para ti hasta el día en que se halló en ti maldad. Hasta ese día, cuando te quisiste comparar, cuando dijiste, subiré a los lados y pondré mi trono a los lados del norte y seré semejante al Altísimo, seré como Él. Por eso le dice a Satanás, a Eva, seremos, que yo quiero ser como Él, pero tú puedes reinar conmigo, yo voy a reinar y tú puedes reinar conmigo, seremos como Él. Solamente necesitamos una descendencia como la que Él tiene, que nos rinda, que nos adore, así como quiso hacer cuando Jesús fue tentado. Si solamente me adorares, lo que Él busca es eso, esa adoración. Ya la tiene de los ángeles, pero Él no se conforma, Él quiere todo lo que Dios tiene, Él quiere todo lo de Dios. Así como nosotros, sus hijos, también anhelamos todo lo de Dios sin querer ser Él. La diferencia es que Él quiere todo lo de Dios, pero siendo Él mismo, siendo Dios mismo, o si puede ser superior a Él, superior a Dios. Y aquí es donde viene el asunto. En fin, voy a continuar. Toda esa semilla va a ser arrancada. Aquí es donde viene el tema de la salvación, el tema de la salvación. Si van a ser salvos, que la mayoría creen, no, es que Juan 3:16 dice que Dios amó de tal manera, amó para que todo aquel que crea, amó al mundo. ¿A qué mundo Él amó? ¿A qué mundo amó Dios en ese versículo de Juan 3:16? ¿Qué dicen los hijos del padre de familia cuando ve? Dice, ¿no sembraste tú una buena semilla en tu campo? Esas buenas semillas, que eran Adán y Eva antes de la caída, ese fue el mundo que Él amó. Todo ese linaje, toda esa descendencia de Adán, toda la descendencia de Adán, que de donde vienen las 12 tribus de Israel. Ese es el mundo que Él amó. Cuando dice todo el mundo, no se está refiriendo a esta porque bueno, en fin, no voy a continuar. El mundo que Él amó fue el mundo que Él plantó. Lo que Él plantó y lo que Él no plantó lo va a arrancar, porque no lo ama, no lo amó. Más claro, imposible. Génesis 4:1. Ahora sí, vamos a ir entonces ya señalándonos Jesús el camino, vamos a ir, yo también lo voy a señalar, pero es Él el que lo va a levantar ese velo para el que, bueno, tenga la valentía de alguna manera de romper con todas esas
En fin, ataduras mentales en forma ¿cómo se llama? Doctrinales, que hemos adquirido, que le damos tanto valor y que le damos, y muchos luchan hasta la muerte con ellas, por encima en algunas ocasiones por encima de la propia palabra. En fin, entonces aquí está Génesis 4.1, que es el versículo clave donde algunas personas, incluyendo usted, mi hermano, al que va dirigido este video, dice, no, 2 más 2, 4. O sea, con este versículo se derrumba todo tu argumento, todo el argumento que he planteado hasta ahora, pues, como si fuera mío, como si fuese mi planteamiento, se derrumba con este versículo. Conoció el hombre, en este caso sabemos que es Adán, ¿no? Ese hombre que conoció a Adán a Eva, fue Adán. Y ella concibió y dio a luz a Caín. Entonces, aquí está el versículo que derrumbaría todo esto que yo he dicho hasta aquí. Y dio a luz a esa semilla, esa Caín, a esa semilla que luego fue Caín, ¿no? Entonces, si este versículo es cierto, ya se acaba todo lo que yo he dicho. Pero si no es así, entonces lo otro es lo que se tiene que caer. La otra versión, la versión de ese árbol, de esa fruta que no sabemos, que es un árbol literal, y una fruta literal, y, en fin, ¿no? Y que lo que hizo enfurecer, lo que hizo enfadar a Dios fue el hecho de querer ser igual a Él y todas estas cosas. Bueno, sí, bueno, vamos a ver. Entonces, y dice luego, con la ayuda del Señor. Esto lo dice la Biblia de las Américas. Entonces, yo he cogido varias versiones, porque yo he dicho también en otras ocasiones que cualquier versión, sin acudir al original, nos da la pista o nos abre o nos debería de abrir el entendimiento sin necesidad de ir al original, aunque el original nos amplía la visión. Entonces, yo por eso voy a poner aquí 3 versiones que lo dicen de forma diferente. Y se unió Adán a Eva, su mujer, y tuvo relaciones sexuales. Adán tuvo relaciones sexuales. 3 versiones distintas y todas las versiones dicen de una forma, y conoció y tal, ¿no? A su mujer. Entonces, cuando he dicho lo del velo, es que el velo no solamente es lo que se dice, cuando digo del texto, cuando digo que el velo, esto son interpretación mía, cuando digo que el velo es el propio texto, es la letra. Cuando digo, porque muchas veces el velo no está solamente en lo que se dice, sino en lo que no se dice, pero debería de decirse. Debería de decirse. Ese también es un velo. Y aquí hay algo que debería decirse y no se dice o se omite. Y no se omite de forma accidental. Tiene un propósito, porque el propósito es velar este asunto, poner un velo. Ese es o entiendo yo que ese es el propósito, que quizás haya más propósito, pero yo lo veo así desde este contexto. Es poner un velo para que viendo no vean, y oyendo no oigan, y no entiendan. Y se conviertan de corazón, porque sea de corazón, que sean aquellos que buscan, aquellos que quieren entrar a la casa cuando Jesús les invita, vengan, entremos al reino, que aquí es donde les voy a explicar. Pero algunos se sienten cómodos fuera, porque dicen, no, es que nosotros somos perros, somos gentiles. O utilizar la palabra perros otra vez en su sentido bíblico, ¿no? No, es que nosotros somos gentiles. No, pero no somos gentiles, sí, vamos a ir a la casa, pero escuchamos desde afuera porque el perro se queda afuera. Escuchamos, sí, nosotros lo vimos desde aquí, sí, pero es que quiero mostrarte porque es adentro del reino que están los misterios. Aquí en este rincón aquí donde casi nadie llega, aquí donde está un misterio, pero si está afuera no lo puedes ver. Y eso es lo que nos ha pasado muchas veces a nosotros los cristianos, como nos consideramos gentiles, nos quedamos cerca de la casa, quizás en la puerta, pero en fin. Entonces, la palabra que omite es la palabra otra vez, o la palabra de nuevo, que sí que la vemos en Génesis 4:25, cuando nace Set, el tercer hijo de Eva. El tercer hijo, o la tercera semilla, o el tercer fruto, que dice la Escritura que son hijos. La Escritura dice que esos frutos son hijos. Entonces aquí vemos al tercer fruto que nace, y es Set, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la palabra que omite? ¿Cuál es la palabra que omite? Es la palabra, después del 4.1, no dice la palabra otra vez, sino dice la palabra después. Dio a luz a su hermano Abel.
O sea, Abel nace sin que Adán haya tenido relaciones otra vez con su mujer. Esta es la palabra que omite, la palabra otra vez o la palabra de nuevo. ¿Sí? Es la palabra de nuevo, otra vez. No, la omite. La omite. ¿Por qué omite esta palabra? Bueno, para entender por qué omite esta palabra tenemos que otra vez, bueno, tendríamos que ir a Génesis 3.15, bueno, a Génesis 3, recordemos que Jesús nos está señalando el Edén, cuando Eva come de ese fruto, cuando el árbol le seduce y ella come ese sembrador que está allí con una semilla dispuesto, buscando un campo donde plantarla, esperando ese campo, esa tierra fértil donde esa semilla, ese fruto, y ella se acerca a ese sembrador y ella no sabe que en ese momento ella no sabe que ella es ese campo, ella es ese donde esa semilla, ella no lo sabe en ese momento, el sembrador sí lo sabe, ella no lo sabe, ella es ingenua, ella en ese momento es pura, ella es una virgen, hasta ese momento ella es una virgen pura que tenía un solo marido, como dice Pablo, ella en ese momento ella es una virgen pura porque no ha tenido relaciones, es virgen y es pura, es ingenua. Entonces en esa ingenuidad, ese árbol que es de la ciencia, del conocimiento, que conoce todo, la ve, dice, este es el campo que yo necesito donde plantar mi semilla, y ella cuando ella come esa semilla, cuando ella ingiere esa semilla, que sabemos que es un fruto que da hijos, y ya sabemos qué fruto es esa, entonces ella queda fertilizada, embarazada, gestada con esas primeras semillas. Y dice la escritura que luego después, aquí tercer paralo, y luego o después fue y ella le dio de comer a su marido. Le dio de comer a su marido. ¿Ah? Entonces, el marido, en este caso Adán, es cuando planta la segunda semilla. ¿Sí? Primero se planta la primera, que viene a ser el primogénito, y luego viene la segunda, que es de Adán. La segunda de Adán. Por esa razón, primero nace Caín, ¿sí? Y luego nace Abel. Primero nace el primogénito, la primera semilla que fue engendrada, pero Abel nace fue de la semilla con la que él tuvo relaciones sexuales con Eva. Por eso no aparece la palabra otra vez, porque aquí vemos dos frutos, dos hijos y una sola relación sexual. Lo que significa que eran mellizos. Estaban en el mismo vientre. Esto ya lo he explicado en otras ocasiones, que es posible que una mujer pueda quedar embarazada de dos semillas al mismo tiempo. Esto es posible, esto pueden buscarlo en internet, es posible todavía en nuestros días, y eso sucedió en el Edén. Ella quedó embarazada de dos semillas, de dos sembradores, porque acuérdense que la palabra dice, y el enemigo vino y sembró entre el trigo. ¿Y el trigo quién era? Dice, el trigo era la buena semilla. ¿Quién era la buena semilla? Era Eva. Eva era una buena semilla, y el enemigo dentro o de entre ese trigo, que era ese campo, que era ese habitante, era esa tierra, entre ese trigo fue que plantó esa semilla, que dio un fruto que fue un hijo, y ese hijo fue Caín, el primogénito. Por eso cuando Eva empieza a dar a luz, primero nace el primogénito y luego después nace Abel. Nace la segunda semilla que fue plantada. Y esta palabra después, voy a ver si la puedo abrir aquí la tengo aquí en un enlace abierto aquí, que es esta palabra, que es la palabra Yasaf, a referencia Strong H3254, que nos dice que esa palabra se utiliza para continuar, para decir que algo continuar haciendo algo, que es la palabra reanudar o multiplicar o reanudar. Nos dice así la referencia Strong, que para la palabra después, que se nos tradujo a nosotros como después, que es la palabra Yasaf en hebreo, la palabra Yasaf. ¿Sí? Entonces, dicho esto, que significa continuar, esta palabra después significa continuar, tenemos que entender que si continuó era porque estaba haciendo algo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba dando a luz. ¿A quién dio a luz? A su hijo primogénito, a la primera semilla de esa que sembró el sembrador dentro del trigo, en su vientre. Ahí está. Y después ella continuó y dio a su hermano Abel. Después, por lo cual eran mellizos. Hubo una pausa entre un parto, como sucede en los partos múltiples, pero esa palabra también significa multiplicar. Esa palabra Yasaf significa multiplicar. Era un parto múltiple. Nació el primogénito, hubo una pausa y luego ella reanudó, ella continuó con lo que estaba haciendo, dando a luz, y dio a luz a su hermano Abel. ¿Sí? Ok, entonces ahora dicho esto, ahora
Dicho esto, ahora quiero regresar un poquito otra vez atrás, ¿m? Al versículo este, que dice que luego, ¿ves? Porque la continuación de este versículo, Génesis 4.1, como es el versículo que digamos que algunos, no lo digo que lo hacen con mala intención, no me malinterpreten, pero que algunos lo utilizan como como sé que para algunos se escandaliza, o al menos, no sé, lo ven así, entonces parece que como que algunos escudriñan las escrituras como no para descubrir la verdad, sino como para derrumbar este argumento, sino voy a ver dónde hay en la escritura lo que me diga esto que aturde a mis oídos o aturde mi entendimiento o que sacude mi doctrina o lo que yo he adquirido, lo que yo he aprendido. Entonces voy a ir a la escritura de forma tendenciosa. Estoy parafraseando y sé que esto se puede hacer de forma inconsciente, no digo que se haga de forma consciente, pero algunos quizás lo hagan así, y entonces voy a ver dónde puedo encontrar. Aquí está el eslabón, aquí está, con este rumbo, porque dice también luego, no solamente que concibió ídolos a su hijo, sino que también dice que ella dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Entonces esta palabra, con la ayuda del Señor, pues mira, ya está. Entonces, era hijo de Adán, porque mira, el mismo Señor lo permitió, claro. Y él le dijo que se multiplicaran y que llenaran la tierra. Entonces, claro, el Señor le ayudó para cumplir esa promesa, ¿no? De multiplicarse. Nada más lejos de la realidad. Esta palabra, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Recordémonos que es Jesús el que nos está mandando a que vayamos a Génesis, ¿no? A la fundación del mundo. Recordémonos que en esa parábola que él explica, él dice que él ve unos ángeles, que vienen unos ángeles, esos siervos del padre de familia, le dicen, quieren que vayamos y la cortemos. Y él les dijo, no. Entonces, esa palabra con la ayuda del Señor es porque podía cambiarse porque con el permiso del Señor. El Señor lo permitió, el Señor dio permiso para que esa semilla continuara. Yo, como he dicho anteriormente, que como Eva y Adán seguramente ellos tenían comunión, además de ese árbol de la vida, que era Jesús que estaba en ese árbol, ellos tenían comunión con esos otros árboles que estaban allí también. Ellos posiblemente veían, no lo sé, no lo sé. Si los veían físicamente, no lo sé. Posiblemente sí, por cuanto ellos eran puros, no había pecado en ese momento. Entonces ellos antes de la caída, ellos veían, tenían comunión con los ángeles. Entonces posiblemente Eva, cuando nace Caín, ellos todavía no habían sido expulsados todavía del paraíso o del reino, ellos estaban dentro del reino todavía, por lo cual ellos podían ver lo que había dentro del reino. Ellos perdieron la visión, fue después que fueron expulsados de la casa del reino, perdieron la visión. Pero mientras ellos estaban en el reino, ellos podían contemplar esos ángeles y vieron cuando esos ángeles vinieron, no sé, digo así metafóricamente, con el hacha o la hoz, para arrancar, para cortar, para desarraigar esa planta que no plantó su padre. La vio venir cuando nace Caín, porque dicen, esta es una semilla, una hierba mala. El Señor nos envió aquí a mantener su campo limpio. Los siervos del padre de familia, los que están, manténgame en orden limpio, y cuando vean algo, lo tienen que limpiar enseguida. Cualquier cosa sucia. En este caso nació una semilla que era mala, y ellos, como buenos siervos, eran los siervos del padre de familia, fueron a arrancarla, y el Señor les dijo, no la arranquen, déjala. O sea, el Señor les dio permiso para que esa semilla continuara, a pesar de que era una hierba mala. Dice, no, déjala que crezcan juntas lo uno y lo otro. Entonces, por eso yo puse en la presentación anterior que ese uno y el otro, uno era Caín y el otro era Abel. Déjenlo crecer junto al uno y al otro. Dejen crecer junto a Caín y Abel. Déjenlo crecer junto a ese linaje y el otro linaje. Dejen crecer junto a esa simiente y a la otra simiente. Dejen crecer junto a los cabritos y las ovejas, al trigo y a la cizaña. Déjenlo crecer. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de la siega. Hasta el fin de la siega. ¿Por qué? Porque cuando vemos en Génesis 3.15, cuando Eva y Adán, cuando Eva tiene ¿cómo se llama? El acto de desobediencia, entonces Dios le pregunta a la mujer, ¿qué has hecho? Y ella dice, la serpiente me engañó. Y cuando Dios va a hablar con la serpiente, que esa serpiente ya sabemos que la escritura dice en Apocalipsis que era Satanás, que se llama Diablo y Satanás, o sea que esa serpiente, o sea que no fue una serpiente en realidad que tuvo sexual, todo esto es metafóricamente hablando, así dicho de esta manera, fue Satanás que plantó una semilla, ¿de qué forma? No lo sé si fue la misma forma que utilizó Dios para plantar la semilla
así como en María, sin necesidad de tener una relación sexual, porque él es un ángel, el ángel del Señor, él es un ángel. Satanás también es un ángel, es un querubín, también utilizó un método parecido al que utilizó Dios para engendrar a Eva. No lo sé, no lo sé si fue a través de un acto sexual, no lo sé, pero el asunto es que plantó la semilla, eso estoy seguro, eso sí que estoy seguro. Él plantó la semilla porque lo dijo Dios, lo dice Jesús. Este enemigo vino y plantó la semilla dentro del trigo, así de claro. Entonces le dice Dios a Satanás, por cuanto esto has hecho, por cuanto has contaminado mi campo, yo voy a poner una enemistad entre esa simiente, entre esta semilla, entre ese grano falso, entre ese hijo, entre ese linaje y el linaje de ella, en la simiente de ella, la semilla de ella. La semilla, en principio, era Abel, voy a poner una enemistad, en principio era Abel, aunque también sabemos que eso es una profecía, que alude al nacimiento del Mesías, que iba a aplastar la cabeza, ¿sí? Pero ese Mesías tendría que venir a través de una simiente, como dice la Escritura, y cuando vino el cumplimiento de la promesa, nacido de mujer, ¿eh? Entonces, esa promesa que él dio de ese Mesías tenía que ser nacido de mujer, ¿eh? Por medio de la simiente, que la mujer no tiene semilla, por lo cual tenía que el hombre, en este caso Adán, poner una semilla que fue Abel. Pero Caín lo mata porque Caín es el hijo de su padre, que es el asesino desde el principio, homicida desde el principio, como dice la Escritura, porque dice, este es el linaje que me va a aplastar la cabeza. Entonces Caín lo mata por orden de su padre, pero luego vemos que cuando Adán volvió a conocer nuevamente a Eva, Génesis 4:25, Eva vuelve a decir otra palabra importante, que el Señor me ha sustituido, aquí está aquí está, dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel. Aquí dice otro, ¿eh? Pero hay una versión que dice Dios me ha sustituido, porque la palabra Set significa sustituto, me ha sustituido. Pues entonces ahí el diablo se dio cuenta y dice, claro, si mato a Set, Dios va, o sea, no, por aquí no va la cosa. La cosa no va por matar a la descendencia, sino al contrario. A lo mejor lo que tengo que hacer es otra estrategia, es engañarla. En lugar de matarla físicamente, la voy a matar espiritualmente. La voy a matar espiritualmente. Entonces, como el Señor ya dijo, déjenla crecer juntos, y dice, van a crecer junto conmigo. Pues si van a crecer junto conmigo, yo voy a tratar de que ellos se mezclen de tal forma que ellos se conviertan en cizaña igual que somos nosotros. Así va un poquito la cosa por allí, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver si puedo ir entrando a la parte de la segunda parte, que es cómo viene el eslabón bueno, este no es el eslabón principal. A ver, perdón, que me he ido, ajá, aquí es donde quería ir, aquí. Entonces, esta palabra que he puesto en principio, cuando dice que veo yo también que es como un velo también, porque dice ella puso a Adán, Génesis 3:20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, o de todos los que viven, o de todos los seres vivientes, según la versión que veamos. Ella. Pero esto, aquí es donde yo digo que a veces la Escritura omite cosas que debería decir. Aquí tendría que decir, Adán fue el padre de todos los que viven, porque esto no deja de ser una genealogía. Este versículo no deja, pero está colocando, en lugar de al hombre, está colocando a la mujer como cabeza de la genealogía del mundo, de todos los seres vivientes, de todos los que habitan la humanidad, de todo. Entonces la está colocando a ella, pero tendría que colocarlo a él, por cuanto la Escritura siempre coloca al hombre a la cabeza de las genealogías en todas sus variantes. A veces mencionan a algunas mujeres en la genealogía, pero como para hacer ilusión que era la mujer o la esposa, fue la esposa de este que forma parte de esta genealogía, pero nunca como cabeza. Sin embargo, aquí hace esto, y es la única vez que esto sucede en la Escritura. Es la única vez. Aquí tendría que decir, por cuanto Adán fue el padre de todos los que viven. No lo dice Adán, dice Eva. Entonces aquí vamos un poco a enlazar, que no es el enlace principal, porque hay uno que es más importante, pero ahora no lo voy a tratar, de cómo tiene enlace esto con lo otro, lo del Génesis, con lo que voy a tratar ahora de nuestra identidad como no gentiles, como verdaderos israelitas, verdaderos
casa de Israel. Entonces vemos como aquí en Génesis también, más adelante 9, cuando nace, cuando después del otro comienzo, que es un nuevo Génesis también, dice que los hijos de Noé, fue llenos, se pobló toda la tierra, de los hijos. No dice de las hijas, aquí, ¿ves? Ya no, se supone que esos hijos lo dieron a luz mujeres, pero aquí no nombra a la mujer. Dice que fueron de los hijos, aquí coloca al hombre a la cabeza, como tendría que haber sido en Génesis 3:20. Aquí coloca al hombre a la cabeza, de los hijos de Noé, aunque las parieron las mujeres, igual que a Caín y Abel, fue una mujer, pero el padre era, o debería haber sido Adán, pero como no es Adán, entonces aquí no cabe Adán, porque si ponen Adán, entonces como atribuyéndole a Caín como hijo, pero para descartar que Caín es hijo, que es uno de los descartes, hay muchos más descartes. Cuando la Escritura dice que Caín no era hijo sino que era hijo del maligno, pero este es uno de ellos que está velado. Porque si pusiera aquí Adán, entonces dijera, entonces sí que es padre de Caín, pero no lo era. Por eso aquí omite el nombre de Adán. No solamente lo hace con Noé, lo hace con Abraham, cuando le dice que él será el padre de muchedumbre de gentes, el padre. Aunque el que parió los hijos fue Sara, o en este caso a Isaac, porque Abraham tuvo más hijos, pero en este caso de Sara, podría decir, y Sara fue la madre de muchedumbre. Bueno, sí, podría decirse, pero como la Escritura siempre pone de la cabeza al hombre, por eso aquí pone Abraham, y aunque aquí no aparece el nombre de Abraham en este corto espacio que he puesto, pero sabemos que está hablando con Abraham, ¿no? Que Dios estableció un pacto con Abraham y él será el padre, no la madre, él será el padre de muchedumbre de gentes. Aquí es donde vamos a enlazar un poquito el tema de Génesis con el tema de nuestra identidad como israelitas, como casa de Israel, no judíos. No judíos, diferencia total. No somos judíos. En cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre. Este es el mismo versículo, pero en otra versión. Serás padre de multitud de gente, de multitud de naciones o de multitud de gentiles, de goy. Seremos multitud de goy, de gentiles. Entonces, yo he dicho antes que no somos gentiles, pero aquí la Biblia diciendo que Abraham va a ser padre de gentiles. ¿Cómo es esto? Aquí donde digo otra vez el velo. Una cosa es lo que dice este es el texto. Pero dentro de este texto está realmente lo que quiere decir. Él va a ser el padre de aquellos que él, para cumplir esa promesa a Abraham de que su descendencia va a ser tan numerosa como las estrellas que hay en el cielo, él las va a dispersar por todas las naciones, en este caso a la casa de Israel, que la dispersó, y una vez que la dispersaron, ellos, como ese hijo pródigo que se fue lejos, adquirió apariencia de gentil, adquirió esa apariencia de goy, que es la palabra en hebreo goy, la palabra gentil, que es la referencia a Strong H1471, para que la busquen los que quieran buscarla, significa alguien que no es del pueblo judío. Y esa definición sí que es correcta para referirse a nosotros, porque nosotros, los de la casa de Israel, no somos judíos. Y aquí es donde viene el tema que yo digo que la confusión o en parte del velo viene porque esto nos enseña en las iglesias, nos enseña acerca de la división de la casa de Israel, no se enseña, y si se habla muy por encima de algo que Dios habla de forma de este asunto de la división, lo habla de forma dramática, por eso yo hago tanto énfasis en el tema de la casa de Israel, porque yo he podido casi sentir el clamor de Dios, casi metafóricamente hablando, el llanto de Dios acerca de este asunto, cuando él menciona este asunto de cómo él dividió el reino y cómo sufrieron esos hijos que él mandó por las naciones a apacentar cerdos, que se convirtieron en gentiles, en idólatras, cómo él habla acerca, pero siempre dice, yo los voy a recoger, yo no me he olvidado de ustedes, a pesar de que yo los dispersé por sus pecados, pero yo siempre estoy pendiente de ustedes, yo estoy con ustedes allí en todas las naciones, donde ustedes vayan, yo voy a ir con ustedes, y yo los voy a recoger, y los traeré de nuevo, y él habla así con mucho sentimiento, dice, mis entrañas se conmueven por él, cuando habla de Efraín, que Efraín es un
Es un símbolo del liderazgo de esta casa de Israel. Mis entrañas se conmueven con él, todo, se inflama mi corazón. Desde que hablé de él, no he dejado bueno, en fin, no he dejado de acordarme de él constantemente. ¿eh? Y habla así de forma por este asunto que luego en las iglesias no se enseña, porque dicen, no, es que Israel es una cosa, ellos son uno y nosotros somos otros. La iglesia es otra cosa. Nosotros somos la iglesia de Cristo, nosotros somos los que hemos entrado, por cuanto ellos rechazaron. Los que rechazaron al Mesías fueron los que fueron endurecidos, que ahora lo vamos a ver. Ellos fueron los que rechazaron, una parte de Israel fue endurecida, ellos fueron los que rechazaron al Mesías, para que nosotros entráramos. Nosotros los que no éramos parte, los que éramos pueblo, porque Él nos cortó de ese rama, de ese árbol que era Él, nos cortó de Él, ese árbol era Él, nos cortó. Y cuando nos cortamos dejamos de producir frutos, nos cortó de ese olivo natural que era él es el olivo natural, y nosotros al cortarnos quedamos sin fruto. Una rama que se corta no da frutos, o una rama que no da frutos se corta, o fuimos cortados porque no dimos fruto, en fin. Pero luego dice que cuando dice que nos injertó, entonces aquí viene, somos injertados. No somos del pueblo, somos injertados. Nos volvió a injertar, pero de nuestra misma naturaleza. Nos volvió a injertar en nuestra propia naturaleza, no una naturaleza distinta. Aquí es donde viene el asunto de la profecía que da Jacob, sobre los hijos de José, Efraín y Manasés, cuando cruza las manos, las bendiciones, y pone las manos derecha sobre el menor, y no el primogénito que era Manasés, sino el menor que era Efraín. Entonces le hace esa promesa que dice que él se multiplicará como peces en medio de la tierra. Se multiplica. Entonces, pero antes de hacer eso, Jacob llama a José y le dice que traiga a sus dos hijos. Dice que él los adopta. Dice que estos ahora van a ser mis hijos, o sea, ya no van a ser mis nietos, o sea, él los adoptó como hijos. Entonces, pero aquí los adoptó de su propia raíz, no cogió a los egipcios, a pesar de que ellos no habían nacido en Egipcio, no cogió un niño egipcio y dice, voy a coger un egipcio para que forme parte. Entonces eso sí que sería una sombra de la iglesia como pueblo distinto, pero él no cogió un egipcio, a pesar de que estaban en Egipto cuando esto sucedió. Él cogió de su propia casa, cogió a su nieto y dijo, ahora míos son, estos, tus hijos son míos ahora, yo no son mis nietos, son mis hijos, van a tener derecho sobre herencia, sobre todo lo que yo tengo, van a ser igual como ustedes que son mis hijos, igual. Y eso es lo que luego Pablo, cuando habla de cerca de que hemos sido adoptados, que hemos sido adoptados porque es de nuestra misma naturaleza. Hemos sido injertados porque un día fuimos cortados porque dejamos de dar fruto. El pueblo de Israel se convirtió en un pueblo idólatra y por eso Dios lo mandó a apacentar cerdo por las naciones. En fin, aquí es donde viene el asunto de nuestra identidad. Y entonces, resulta que cuando este pueblo fue cortado, entonces Dios le da carta de divorcio. Eso está en Jeremías, en el libro de Jeremías, como Dios le da carta de repudio a este pueblo. Y entonces ya a partir de ahí ya los judíos, se queda solamente Judá, se queda solamente el hermano mayor, se queda en Israel, ocupando las tierras de Israel. Entonces ellos ya a partir de ahí ellos se sienten como hasta el sol de hoy, que ellos son el único pueblo de Dios, y todos los que no son judíos son gentiles, son goy, como los gitanos, que todos los que no son gitanos son payos para ellos. Pues nosotros para los judíos todos somos gentiles, todo el que no es judío, y en ese sentido es correcto esa palabra goy o gentiles en ese sentido, porque nosotros no somos judíos. Ellos utilizan esa palabra para decir todo lo que no es judío es un goy, es un gentil. Bueno, en ese sentido nosotros somos goy porque no somos judíos. En ese sentido, no somos, porque la casa de Israel no es Judá. Y esto es lo que yo insisto tanto, que los líderes no entienden y que siguen empeñados en querer mezclarlo todo. Cuando hablan de Israel dicen, es que los judíos, es que el pueblo judío, y es que Dios tiene una parte, pero vamos a ver, Israel son 12 tribus, Judá son 2 tribus, son 2 hermanos, un hermano mayor, un hermano menor, son 2 reinos, reino del norte, reino del sur. Y Dios dio promesas para uno, profecías para uno y profecías para otro. Y cuando nosotros mezclamos y metemos todos en un mismo saco, estamos atribuyendo lo que es de uno es para el otro. O sea, todo para... No es así. No es así.
Eso es un error doctrinal que nos ha conllevado a cantidad de confusiones, y sobre todo para confundir las palabras que Jesús dijo, las palabras que Pablo habló. Todo eso es lo que ha traído solamente confusión cuando los que predican hacen estas cosas obviamente desde el texto, porque ellos se han quedado muchos se han quedado en el texto. Entonces, no es que si Pablo dice que él es el apóstol gentil, él no dice que somos gentiles porque somos gentiles, sin entenderlo. Ese es el texto. Es como cuando dice somos perros, entonces que somos perros, ladramos, entonces nosotros comemos comida del suelo. No, no, no somos perros. Como esa mujer sirofenicia cuando se acerca y ve a Jesús, reconoce, va a la casa del Padre, y ella no lo sabe, pero en el fondo como que sí lo sabe, como que algo que le dice, yo tengo derecho a comer de esto que están comiendo los hijos, yo tengo derecho. Ella se acerca y Jesús le dice, Jesús la reconoce, pero él está haciendo una prueba de fe para los que están allí. Él sabe que esa mujer vestida de gentil, mujer sirofenicia, que está ahí como que ella se cree gentil, así como nosotros, y dice, yo sé que no tengo derecho, pero aunque sea de las migajas, Jesús le dice, no, porque no está permitido quitar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. A los perrillos, lo dice así esa palabra así como cariñosa, ¿no? A los gentiles, no está permitido. Lo que es de los hijos no es para los gentiles. Lo que es de uno no es para el otro. No, lo dice Jesús en muchas formas, en muchas palabras. No es para los de la fuera, no es para los perros, no es para los que están fuera, solamente los que están dentro pueden comer. Cuando ella dice, bueno, pero es que los perrillos, aún de la migaja que caen de la mesa de los de los hijos, aunque sea de esa migaja, wow, cuando ella dice esa palabra, Jesús se asombra con estas palabras. Dice, ni en Israel le hallaba tanta fe, ni en Israel entonces en ese pueblo, en esa nación, en ese momento. Porque ella era una de esas ovejas perdidas de la casa de Israel que se había ido a apacentar cerdos, que se había mezclado con los gentiles y estaba vestida con apariencia, con idioma, con acento, con rasgos físicos, porque nos hemos mezclado, hemos dado nuestras mujeres en casamiento y nuestras hijas en casamiento, como el Señor dijo que no lo hiciéramos, pero lo hicimos, entonces nos mezclamos de tal forma, pero nos hemos mezclado en lo exterior. Pero lo interior él nos conoce, y él cuando vio a esa mujer, él sabía que era una de las ovejas que él vino a buscar, así como ese centurión romano, y así como muchos otros, así como en los tiempos del Antiguo Testamento, ahí vemos a una prostituta en Jericó, y vemos una Asenat en Egipto, y en fin, porque esto de las mezclas viene desde mucho atrás, lo de las mezclas, nos hemos mezclado desde el Génesis. Desde el Génesis la tierra se mezcló. Por eso Dios, una de las cosas por las que Dios barrió a toda la humanidad en ese momento, porque su semilla se había mezclado a tal punto. En fin. Entonces, Romanos, para ir terminando, Romanos 11:25 nos dice que, hermanos, quiero que entiendan este misterio. ¿Ves? Pablo nos dice lo mismo que Jesús, es para ustedes. Quiero que lo entiendan. La pregunta es, ¿quieren ustedes entenderlo? Esa sería la pregunta. Pero yo quiero que ustedes lo entiendan. Un misterio, como algunos dicen, no, es que no te metas con estas cosas porque las cosas escondidas son del Padre, más las reveladas. Las que ya están reveladas son para nosotros. No las que están escondidas. Las que están escondidas son para Él. No sé qué falta de visión o qué mente tan cerrada para llegar a estas conclusiones. Porque nos quedamos con el texto. Esas cosas que están escondidas, las escondió. ¿Quién las escondió? El Padre. O sea, por eso el versículo dice, las cosas escondidas son de Dios porque el que las escondió fue Él. El que esconde algo es de Él. Esto es mío, yo escondo esto, es mío. Ok, lo escondió. Pero Él dice que Él quiere que ese misterio sea revelado. A vosotros os es dado a conocer los misterios. Eso que está escondido, eso que yo escondí, eso que yo que soy el Padre, yo lo escondí, pero quiero que solamente los hijos, los que participan de la mesa, coman de ello. Solamente los hijos. ¿Quieren ustedes comer de ellos? No, pero es que nosotros nos han dicho que somos perros y no podemos entrar a comer a la mesa. Somos perros, nos quedamos fuera. Si hay alguna migaja, que nos las lancen aquí afuera. Porque somos perros, somos perrillos. Bueno, entonces dice esto. Quiero que entiendan este misterio. Aquí estamos hablando ya del misterio. Este es otro misterio, no es el misterio, aunque tiene vínculo, no es el misterio de Mateo 13 con respecto a Adán y Eva en el Edén. Tiene que ver con el misterio de cómo Dios iba a cumplir de esa simiente de Adán,
que se llenara esa promesa a Abraham, para que se cumpliera esa promesa de que su descendencia iba a ser tan numerosa como las estrellas que hay en el cielo. ¿Sí? Entonces, dice el versículo, dice, no quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos, ustedes mismos, sino porque parte de Israel tiene el corazón endurecido. Parte de Israel. ¿Por qué dice parte de Israel? Porque sabemos que Israel son dos partes, Judá y Israel, casa de Israel, Efraín. Entonces, ¿a quién se le endureció el corazón? A los que no han recibido, a los que no reciben al Mesías, que es a Judá. A ellos al hermano mayor, se les endureció el corazón para que ustedes, los gentiles, entren, para que vengan a esos que yo corté, a esos que yo expulsé, a esos que yo le di carta de divorcio, pero que le dije que por medio del profeta Oseas que los iba a volver a desposar, que me iba a volver a unir a ustedes en matrimonio, a ustedes. ¿Mm? Y esto tiene que ver aquí con nuestro plan de salvación. Nuestro plan de salvación, porque los judíos pensaban que si Dios le dio carta de divorcio, pues hay una ley en Deuteronomio 24, desde el versículo 1, que dice que si una mujer es divorciada o su marido le da carta de divorcio y la despide de su casa y ella se va con otro hombre, en este caso otro amante, lo que hemos hecho nosotros, nos hemos ido a apacentar cerdos son ídolos, idolatría, nos hemos ido con otro marido, entonces si ese marido la despide, esta no podrá volver al primer marido, porque dice que es abominación a Jehová. Eso dice Deuteronomio. Eso dice. Entonces, sabiendo esto, el hermano mayor, que a Israel se le dio carta de divorcio y que hay una ley que no le permite volver a tomarla, a Dios no le permite volver a tomarla, entonces ellos dicen, bueno, Dios no va a incumplir su ley, Dios ahora nos deja a nosotros como el pueblo de Dios. Por eso él dice, todos los que no son judíos son goín, son gentiles, todo lo que no es judío, porque Dios, sí, es verdad, Dios tuvo otros hijos, así como Abraham tuvo más hijos, pero dice que solamente en Isaac te será llamada descendencia, en Isaac. Entonces ellos, como son hijos de Isaac, Judá también son de Isaac, entonces ¿ven? En Isaac, nosotros somos de Isaac, sabemos que tuvo más hijos, Israel tuvo más hijos, en este caso Jacob, el hermano menor, Efraín, las 10 tribus de Israel, pero, como Dios le dio carta de divorcio y hay una ley que él mismo puso, en la cual él no puede levantar, como aquello del anillo, cuando un rey sellaba con un edicto con su anillo, que ni él mismo podía retractarse de eso que sellaba con su anillo. Pues esa carta de divorcio fue ese anillo que Dios puso para que no Israel, en este caso Efraín, la casa de Israel, no podía volver a ser parte del pueblo de Dios, a ser esposa. ¿Pero cómo? Pero si Dios le prometió que le iba a volver a desposar y te desposaré conmigo en justicia, te desposaré conmigo para siempre. ¿Cómo iba a hacer esto Dios si hay una ley que se lo impedía? Ahí es cuando Pablo les dice en un versículo a estos judíos, ustedes ignoran las escrituras, ignoran el poder de Dios, ustedes creen que porque hay una ley, ustedes ignoran que bueno, en fin, ¿no? Entonces hay un texto donde Pablo les dice, bueno, ¿cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo Dios va a perdonar a estos que los despidió? Bueno, hay dos maneras de hacerlo. Una, la forma como lo hizo en algunas ocasiones que vemos en el Nuevo Testamento. Él podía perdonar nuestros pecados simplemente con una palabra. Tus pecados te son perdonados, como se lo dijo al paralítico que bajaron por el techo de la casa, se lo dijo así, tus pecados te son perdonados. Y aquellos se escandalizaron diciendo, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Ves? O sea, él podía perdonar pecados sin haber muerto. Fíjense, a ver si me entienden por dónde quiero ir. Y esto es la importancia de entender este asunto porque tiene mucho que ver con cómo se produjo nuestra salvación, y por qué Jesucristo tuvo que morir y derramar sangre, y por qué sin sangre no hay perdón de pecados, sin derramamiento de sangre. Porque Él podía perdonarnos, de hecho lo hizo con su palabra. Tus pecados te son perdonados. Entonces, Él podía haberle dicho a Israel, bueno, son perdonados, sí, los podía perdonar. Lo que no podía hacer con su propia palabra, así dicha, palabra expresa, era volver a tomarla como esposa, volver a tomarla para sí como suya, no suya, con pertenencia, identidad. Aquí vamos en el tema de la identidad. Lo que no podía hacer era con su propia palabra, bueno, ahora son mías, porque podía haber sido acusado, no por Judá, sino por los ángeles que están expectantes de todo lo que sucede. Por los ángeles, dice, Señor, vas a quebrantar tu propia ley.
Nunca hemos visto cosas así, semejantes. Nunca hemos visto que tú quebrantes tu ley. Podría ser haber sido acusado por los ángeles. Entonces él, no es porque él tenga miedo, sino porque él es recto y él se compromete consigo mismo. No es por temor a ninguna acusación de nadie, sino porque él es recto a sí mismo, él es fiel, y por eso es lo que nos da la seguridad a nosotros, la garantía de que podemos confiar en él, porque él es fiel, él va a cumplir con rectitud sus juicios, sus decretos, todo lo que él prometió para bien y para mal de algunos y bien de otros. Va a cumplir todo como tal como él lo dijo. Si él dijo que no la podía volver a tomar por mujer, vuelvo otra vez, ¿cómo lo haría? Entonces Pablo le revela más adelante también a esos que conocen la ley, dice, hablo con ustedes que conocen la ley, les voy a revelar otro misterio, porque a Pablo se le dieron a conocer misterios que ni siquiera a ningún otro hombre, dice él mismo, que se le dio a conocer. No se le dio a conocer. ¿Ustedes creen que porque hay una ley, esa ley va a impedir que Dios tome para sí a su hermano menor como pueblo, y que ustedes ya sepan que no son solamente ustedes el único pueblo? No, porque dice, no saben ustedes que la ley, es que una mujer está sujeta a su marido, a la ley del marido, mientras éste vive, pero si éste muere, ella queda libre de esa ley, de esa atadura, que por lo cuanto, si ella estando en vida el marido, ella se fuera con otro hombre, con otro amante, con otros dioses, ella será llamada adúltera, por lo cual como adúltera no la puede volver a tomar, si ella se fuera. Pero si éste muere, ella queda libre y podrá casarse, podrá irse con quien quiera. Eso dice Pablo. Así es donde está el misterio, como él revela ese misterio, como Dios iba a cumplir su palabra sin quebrantar su promesa. O sea, ¿sí? Muriendo. Entonces por eso era que tenía que morir. Él podía perdonar nuestros pecados solamente con sus palabras. Tus pecados te son perdonados. Lo que no podía hacer sin morir era volvernos a tomar, porque solamente era la muerte la que nos declaraba libres, la que nos declaraba. Y aquí viene la importancia de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo, la importancia nos declaró libres a través de su muerte. Si el Hijo del Hombre lo libertara, entonces serías verdaderamente libre, porque con su palabra nos podía perdonar de los pecados, pero nos quedamos separados aún de Él. Aún nos quedamos separados de Él porque no nos podía volver a tomar. Dice, sí, los perdono todo lo que me hicieron. Pero bueno, nos perdonaba, pero o sea, nosotros después de ese perdón íbamos a seguir pecando, o sea, íbamos a volver a caer en pecado. Y vamos, o sea, sí, estamos perdonados. Como esa mujer que sorprendieron en adulterio, que Jesús le dice, vete y no peques más. ¿Ustedes creen que esa mujer no volvió a pecar? Bueno, no sé si de la misma manera, a lo mejor en adulterio, pero seguramente de otra manera pecó, segurísimo. Como lo hacemos nosotros todavía en el sol de hoy. Entonces, íbamos a volver a pecar y íbamos a volver a morir otra vez. Entonces, la única forma duradera era esa, era quitándonos de esa ley. Por eso dice que el clavo, todo el acta anuló el acta de decreto que nos era contraria. Esa acta de decreto que era la ley que nos acusaba, que nos decía ustedes son adúlteros, ustedes no pueden volver con el marido porque hay una ley que les pide, ustedes no pueden volver con ese marido, hay una ley que nos acusaba. Entonces, él cuando murió, el pacto, eso que dice Pablo que ata a la mujer con el marido, quedó anulado. El acta de decreto que nos era contraria para que él volviera a tomarnos como suyos, con pertenencia, con identidad. Son míos, no son perros. O sea, ya no tienen por qué estar fuera, ya no tienen por qué comer de las migajas. Ya pueden sentarse a la mesa. Si alguien oye la voz y mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Yo entraré a él, entraremos en ese reino, entraremos y cenaremos juntos. No afuera en la calle, no les daré comer fuera. Afuera están los perros, afuera quedarán los perros. En fin, esto da para mucho más, pero para terminar, quiero decir esto que dice que hasta que se complete el número de los gentiles, que ha sido endurecido, Judá ha sido endurecido, ellos todavía esto no lo ven, ellos siguen sin aceptar al Mesías, ellos nos dicen a nosotros politeístas, porque supuestamente tenemos tres dioses, tenemos al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Entonces nosotros somos gentiles, somos goín. Dice, ellos están endurecidos, pero dice que eso va a durar hasta que se complete el número de los gentiles, hasta que se complete la plenitud, dice otra versión, la plenitud de los gentiles, o hay otra versión que dice hasta que se complete el tiempo. Ese tiempo es esta palabra que dice hasta. Ese tiempo es hasta un tiempo, hay un tiempo que Dios determinó hasta que se complete el número. Y cuando habla de número,
ese número de gentiles, recuérdanos que a Abraham se le da la promesa de decirle que su descendencia, hay una parte donde Dios le dice, cuenta las estrellas del cielo. Si éstas se pueden contar, también tu descendencia podrá ser contada. Lo que está diciendo en pocas palabras es que el hombre no sabe, es imposible para un hombre contar las estrellas que hay en el cielo. Son millones de millones de millones, millones de millones. No es imposible, pero él sí sabe. Él sí sabe. Ese es el que dice que aún hasta nuestros cabellos están contados. Él dice que es el que le puso nombre a cada una de esas estrellas que hay en el cielo. Si le puso nombre a cada una, ¿no sabrá él cuántas hay? ¿No sabrá él cuántas hay? Entonces, de la misma manera como sabe eso, sabe cuántos es el número, y en el momento que entre el último número, de esos que él esparció, de esos que se convirtieron en gentiles, de esos que nos quedábamos comiendo de las migajas fuera, que nos diga, nos va a decir, ustedes son hijos allí donde se les ha dicho, no sois hijos de Dios, no sois mis hijos porque yo no soy vuestro Dios. Oseas, el libro de Oseas, se les será dicho, ustedes son hijos del Dios viviente, no son perrillos, no son gentiles, ustedes son mis hijos que yo esparcí para cumplir esa promesa a Abraham. Los esparcí por sus pecados, pero esa fue la forma que yo utilicé, como mi muerte fue la forma que yo utilicé para volverlos a traer, bueno, por sus pecados también fue la forma que yo utilicé para esparcirlos y cumplir esa palabra que dice de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, reconocerán que Jesucristo es el Señor. En fin, hasta que se complete el número de los que no son judíos. Vuelvo a decir otra vez, Efraín es judío, la casa de Israel es judío, las 10 tribus del norte son judíos. No, no son judíos. Esa palabra gentiles se utiliza para decir a los que no son judíos. Está haciendo alusión a Efraín. Efraín no es judío. En esta otra versión dice que hasta que se complete el número de los que aceptarán a Cristo. ¿Quiénes son los que han aceptado a Cristo? ¿Quiénes son? No es Judá, no es Judá, aunque hay judíos, digo, cuando digo judío lo voy a decir entre comillas, esto que voy a decir, porque recordemos que Israel fue esparcido por todas las naciones, Israel se mezcló con todas las naciones, y una de esas naciones con las que se mezcló fue Judá. Así que muchos de esos judíos que se han aceptado a Cristo, digo yo, esto lo digo yo, aunque quizás habrá alguno que sí, no todos son judíos. Son de la casa de Israel que se creen judíos, así como se creen gentiles, algunos se creen judíos, pero son gentiles, son Efraín, y han aceptado a Cristo. Dice, los judíos aceptaron, bueno, no, aquí dice la escritura que el pueblo de Judá ha sido, por parte de Israel, en este caso sabemos que es Judá, que es el que no acepta a Cristo, ha sido endurecido. Ellos no aceptan a Cristo porque ellos están endurecidos. Hasta que se complete el número de los que no son. Hasta que se haya incorporado la totalidad, esa totalidad, hasta que se cumple ese número de esas estrellas a la que él puso nombre. Se recuerda que Jesús dice en Apocalipsis que hay un nombre que solamente él sabe, que nos dará una piedrecita con un nombre. Esa piedrecita se lució como una estrella. Ustedes son como una estrella que yo les he puesto un nombre, y ese nombre está en mí, mi nombre, yo soy. En fin, aquí hay mucho para hablar de esto, pero se me ha ido demasiado el tiempo. Ese misterio, parte de Israel. Ese parte de Israel no somos nosotros, es Judá. Y nosotros somos Israel, pero no es Israel endurecido. En fin, aquí termino. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Y el que lee detrás del texto, entienda. Dios le bendiga.